¿Qué tal? Vamos a hablar sobre el tálamo, anatomía y correlaciones clínicas. Antes de comenzar, es importante mencionar que el tálamo es una estructura de vital importancia dentro del sistema nervioso central y que su función de forma muy general es la de integración y relevo de las modalidades sensitivas, motoras y de asociación, y que de cierta manera entonces funciona como una conexión entre eh, la periferia con el sistema nervioso central para facilitar su integración. Una excepción importante es el sentido del olfato, el cual no se integra en el tálamo y en lugar de ello pasa de forma directa desde el bulbo olfatorio a partir del tracto olfatorio para integrarse en la corteza olfatoria primaria. El tálamo entonces puede mencionarse en alguna bibliografía como un centro de marcapasos del cerebro. Entonces, comenzando, el tálamo forma parte del diencéfalo. El diencéfalo es un grupo de estructuras, la porción ventral y medial en relación al telencéfalo o los hemisferios cerebelosos, y que si recordamos, dentro del desarrollo embriológico, ambos proceden de la vesícula prosencefálica. El diencéfalo está constituido por varias estructuras, el tálamo y el metatálamo, que forman parte de una misma estructura, el subtálamo conformado por el núcleo subtalámico, la zona incierta, que se considera una prolongación de la formación reticular del tallo encefálico, y los campos de Forel, que fungen como conexión motora entre los núcleos de la base y el tálamo hacia la corteza motora primaria, suplementaria y premotora. El epitálamo, por su parte, donde encontramos la vénula, la estrella medular talámica y la glándula pineal, esta última productora de melatonina y que forma parte del sistema de regulación sueño-vigilia, y por último el hipotálamo, cuyas funciones principales son de índole endocrina y autonómica. Entonces el tálamo significa cámara interna, es una estructura par de 2 por 3 centímetros aproximadamente, que consta de 10 millones de neuronas por tálamo y que en cerca del 80% de la población está unida al tálamo contralateral a partir de esta estructura que estamos señalando, que es la adhesión intertalámica. Es importante analizar esta imagen superior. Primero encontramos el tálamo encerrado en este óvalo de color azul. Nos encontramos dentro de la cavidad del tercer ventrículo y podemos ver entonces que el diencéfalo se localiza en su mayoría en las paredes laterales del tercer ventrículo. Analizamos en la porción dorsal, encontramos parte del ventrículo lateral que se comunica con el tercer ventrículo a partir del agujero interventricular de Monroe, y posteriormente nos ubicamos en el tercer ventrículo. En el tercer ventrículo encontramos varias estructuras del diencéfalo. Ya mencionamos, encerrado en este óvalo de color azul, está el tálamo en relación ventral con fornix y parte del cuerpo y esplenio del cuerpo calloso. En relación ventral al tálamo y separado por el sulco hipotalámico encontramos el hipotálamo con todos sus núcleos, que se podrán mencionar en otra clase, y en la relación más ventral encontramos el infundíbulo y la hipófisis, parte del quiasma óptico, y asomándose en la porción más ventral encontramos los cuerpos mamilares del hipotálamo. En relación caudal encontramos parte del colículo superior mesencefálico, la glándula pineal y la vénula. Vamos a mencionar las relaciones del tálamo con otras estructuras importantes en un corte axial. Como observamos, el tálamo está representado aquí por esta estructura semioval de color gris, y en un corte axial se relaciona con múltiples estructuras. En relación medial encontramos las astas de los ventrículos laterales, y en relación lateral encontramos la cápsula interna, su brazo anterior, génuo rodilla y su brazo posterior, y más lateral encontraremos el núcleo lenticular conformado en su parte interna o media por el globo pálido y en su parte lateral por el putamen. Es importante ver que aquí se incluye parte del caudado. El caudado sí se relaciona con el tálamo, pero sobre todo en la parte más ventral, porque como recordaremos, el caudado junto con el putamen se comenzarán a fusionar en la porción más ventral para integrarse en las estructuras de la línea media. Pero bueno, el tálamo está subdividido a su vez por dos estrías medulares, una estría medular interna y una estría medular externa.
La estrella medular interna del tálamo lo subdivide en diversos grupos nucleares: un grupo anterior, un grupo lateral, un grupo medial, un grupo intralaminar y un grupo dorsal que no está representado aquí. Pero es importante mencionar que el subgrupo dorsal va a estar constituido principalmente por el núcleo pulvinar que se muestra en esta imagen. El núcleo pulvinar, lo mencionaremos más adelante, es el núcleo de mayor tamaño del tálamo. La estrella medular externa separa el tálamo de la cápsula interna, y entre esta última y el tálamo encontramos un sexto grupo nuclear, que es el grupo reticular del tálamo. Por su parte, el metatálamo, que son extensiones nucleares del tálamo, está conformado por el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. Entonces, los grupos nucleares del tálamo son el grupo anterior, el grupo medial, grupo anterior, grupo medial, grupo lateral, grupo intralaminar y reticular, grupo dorsal, o sea, pulvinar, los núcleos de la línea media. Los núcleos del tálamo, agrupados en estos grupos que mencionamos, son varios. Vamos a mencionar los de mayor importancia. En el grupo anterior encontramos el núcleo anterior principal, es el más importante acá. En el grupo medial encontramos el grupo dorsomedial. En el grupo lateral encontramos varios núcleos. En su porción dorsal, el núcleo pulvinar, que ya mencionamos. En su porción ventral encontramos tres núcleos muy importantes: el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterior. Por su parte, el grupo intralaminar y reticular está conformado por los núcleos de asociación inespecífica talámicos, al igual que los grupos de la línea media y los núcleos del grupo posterior. El metatálamo, por su parte, ya habíamos mencionado, va a estar conformado por el núcleo geniculado lateral y el núcleo geniculado medial. Entonces, para un entendimiento más sencillo de los grupos nucleares del tálamo, estos se dividen de acuerdo a su modalidad sensitiva o motora, en modalidad específica, multimodal asociativo y reticular o de carácter inespecífico. Los más importantes y que estamos obligados a conocer son los de modalidad específica, que pueden ser de carácter motor, donde se encuentran el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral; los de carácter sensitivo, donde encontramos el grupo ventral posterior y los cuerpos geniculados lateral y medial; y los de carácter límbico, donde encontramos el núcleo anterior principal y el núcleo lateral dorsal. Por sus partes, los de asociación multimodal corresponden al núcleo pulvinar y dorsomedial principalmente, y los reticulares inespecíficos al grupo reticular, los posteriores y los intralaminares, donde resalta el núcleo centromediano, y por último los núcleos de la línea media. Vamos a ver las conexiones de estos subgrupos y núcleos del tálamo. Hablando de los de modalidad específica de carácter motor, vamos a mencionar dos, y es importante diferenciarlos porque sus vías de conexión se dirigen a distintas partes de la corteza cerebral. Bien, el núcleo ventral anterior recibe conexiones, como podemos verlo acá, principalmente del globo pálido, y las dirige hacia la corteza premotora en el lóbulo frontal, que corresponde al área 6 de Brodmann. Por su parte, el núcleo ventral lateral, como podemos verlo acá, recibe conexiones también del globo pálido, pero importante, recibe conexiones del núcleo dentado del cerebelo para dirigirse posteriormente a la corteza motora primaria en el giro precentral, que corresponde al área 4 de Brodmann. Entonces, de manera sencilla, el núcleo ventral anterior va a la corteza premotora y el núcleo ventral lateral va a la corteza motora primaria. En cuanto a los núcleos de modalidad sensitiva específica, solamente vamos a mencionar, solamente encontramos el ventral posterior, que está dividido de acuerdo a su localización en dos partes: el ventral posterolateral y el ventral posteromedial.
Lo podemos observar acá, señalado en color verde oscuro. El ventral posterolateral va a recibir las fibras provenientes de la vía lemnisco-medial que, como recordamos, acarrea a la propiocepción, y la vía del tracto espinotalámico, que acarrea la sensibilidad del dolor, temperatura y tacto fino, además de sensibilidades sexuales que también vienen por esta vía. Por su parte, la porción medial del núcleo ventral posterior acarrea fibras del lemnisco trigeminal y fibras gustativas provenientes de los receptores en la lengua. Entonces, de forma sencilla podemos decir que el núcleo ventral posterior en su porción lateral va a llevar toda la sensibilidad del cuerpo, mientras que el núcleo ventral posterior, pero en su porción medial, va a llevar la sensibilidad de la cara y del gusto. Entonces se puede llegar a la conclusión de que este núcleo en sus dos subdivisiones se va a dirigir a la corteza somatosensitiva primaria en el giro central, que corresponde a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, pero también se va a dirigir al opérculo parietal en la porción más ventral de este mismo giro, que corresponde a el área de Brodmann 43, que se asocia como corteza gustativa primaria. Hablando de los núcleos de modalidad en específica asociativa, vamos a mencionar solamente al dorso medial. El núcleo dorsomedial, que está acá coloreado de color rosa, como podemos observar, se conecta directamente con la corteza prefrontal, áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann, pero también con el campo visual frontal de los ojos en el área 8 de Brodmann. Este va a jugar un papel importante en funciones de conducta afectiva, juicio, memoria o integración, que, como recordamos, en su conjunto se conocen como funciones mentales superiores o funciones mentales complejas o de alta modalidad. Por su parte, hablando ahora del metatálamo, encontramos los cuerpos geniculados. Y esto también es importante y debemos saber diferenciarlos. Tenemos un cuerpo geniculado medial. Acá ambos están colorados a color azul, pero el cuerpo geniculado medial lleva fibras auditivas. Por tanto, trae fibras del colículo inferior, la vía del lemnisco lateral, y se dirige a la corteza auditiva primaria en el giro transverso de Heschel, en el lóbulo temporal, que corresponde a las áreas 41 y 42 de Brodmann. Por su parte, el núcleo o cuerpo geniculado lateral forma parte del sistema visual y trae fibras del tracto óptico que se dirigen a la radiación óptica y a la corteza pericalcarina o visual primaria, principalmente al área 17 de Brodmann. Hablando ahora del tálamo límbico. En el tálamo límbico vamos a hacer una pausa para explicar la función de este núcleo importante, que es el núcleo anterior o núcleo principal del tálamo. Como podemos observarlo, está coloreado en amarillo y va a mostrar conexiones diversas con todas las porciones del giro del cíngulo. El núcleo anterior del tálamo recibe fibras de los cuerpos mamilares hipotalámicos. Como se podrá mencionar en otra diapositiva, los cuerpos mamilares del hipotálamo reciben a su vez fibras del fórnix que vienen del hipocampo y el subículo, y que, como podremos saber, el hipocampo forma la principal estructura de memoria episódica. De esta forma, el núcleo anterior va a estar agrupando las fibras de forma indirecta, las fibras del hipocampo a partir de los cuerpos mamilares hacia el giro del cíngulo, y a su vez este se va a encargar de la conducta emocional y la memoria episódica y a largo plazo. Por su parte, los núcleos de función inespecífica, encontramos principalmente el núcleo centromediano, que tiene conexiones difusas a partir de la formación reticular, los núcleos emboliformes, el lemnisco espinotalámico, trigeminal, globo pálido, la corteza, entre otros. Como repaso rápido de la anatomía del tálamo, entonces dijimos, ambos tálamos se encuentran unidos por la adherencia intertalámica y están divididos de forma interna por la estría medular interna,
que los divide, dijimos, en un grupo lateral, en un grupo anterior y en un grupo medial. Y entonces a partir de aquí podemos encontrar los distintos núcleos. Núcleos anterior principal. En el subgrupo lateral pues encontramos el ventral anterior, ventral lateral y los ventral posterior, que ya mencionamos. Y en la porción dorsal pues encontramos el pulvinar